Qué gozo y qué alegría pues volvernos a ver, ¿verdad? Aunque sea por este medio, ¿verdad? Desearíamos poder estar en el templo y volvernos a saludar, estrechar nuestras manos y demás, pero bueno, agradecemos también al Señor porque nos está permitiendo vivir esta situación que vive el país, también de la mano con la tecnología. Entonces, pues, aunque tal vez no podemos reunirnos en la iglesia, pues podemos hacerlo por este medio. Me ponen a pensar que habrá sucedido en otros momentos de la historia, ¿verdad? Donde también tal vez han habido iglesias que han tenido que por alguna razón cerrar sus servicios, ¿verdad? Y las personas no tienen cómo reunirse, ¿verdad? Qué triste. Pero gracias a Dios que nosotros sí podemos hacerlo. Amén. El día de hoy quiero salirnos un poquito de lo que hemos estado haciendo en el templo con el estudio de Daniel, principalmente porque hay personas que no tienen todo el contexto de lo que hemos visto y como las presentaciones son puestas también en redes sociales, no van a tal vez tener el panorama completo para poderlo comprender correctamente. Pero quisiera en este momento iniciar viendo acerca del Salmo 37. Si ustedes tienen sus Biblias por ahí, les voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el Salmo 37. He querido hacer un análisis de este Salmo, ¿verdad? Algo que he llamado una radiografía del Salmo 37. Una radiografía del Salmo 37. Ya saben que una radiografía pues es una imagen que se utiliza en la medicina para visualizar de modo general la parte interna de una persona, sus huesos, algunos órganos, ¿verdad? El vaso, los pulmones. Yo creo que todas las personas en algún momento de su vida, ¿verdad? Van a tener que pasar por hacerse una placa, ¿verdad? Yo creo que a mí, por lo menos en lo que llevo de mi vida, ya he tenido varias, ¿verdad? Entonces, pues supongo que todas las personas van a tener que en algún momento someterse a eso. Y si usted ya le han hecho alguna, se va a recordar que el médico agarra esa imagen, la pone en una lámpara especial que tienen y comienzan a ver las cosas que hay ahí, ¿verdad? Puede ser de una forma muy general a cosas muy específicas. Tal vez una mancha, tal vez una sombra, algo que aparece en esa imagen y que de alguna manera genera un punto de interés para el médico y por supuesto también para el paciente. De esa misma forma quiero que lo hagamos con el Salmo 37, que veamos algunos aspectos generales de interés nuestro como creyentes o como personas que tal vez queremos buscar la forma de agradar a Dios y que debemos de tener presentes para que sea una bendición en nuestra vida. Así que vamos a orar primero que todo para que el Señor nos guíe en lo que vamos a decir y que sea realmente una bendición. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias que en tu misericordia nos permites reunirnos por este medio para seguir estudiando y aprendiendo de tu palabra. Yo te ruego que por favor nos guíes para que las cosas que hablemos sean realmente dirigidas por tu Santo Espíritu, que no haya nada que mencionemos que no esté conforme a tu voluntad, que nos ilumines para poderlo hacer de una forma correcta, que sea bendición para nosotros, Señor, y que muchas personas que tal vez nunca han escuchado tu palabra, Señor, que pueda llegar a ellos y ser una luz en medio de las dificultades que ellos puedan estar teniendo. Que esta palabra, Señor, corrija el camino de muchas personas, que comiencen a actuar según tu voluntad. Pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. ¿Ya tiene su Biblia ahí en el Salmo 37? Si es así, bueno, quizá tal vez usted diga, bueno, pero ¿por qué será necesario hacer un análisis de este pasaje? Bueno, porque el Salmo 37 es uno de esos pasajes que se conocen como de sabiduría. Fue escrito por el rey David y lo que menciona son aspectos que nosotros como creyentes debemos de tener presentes para saber qué es lo que Dios quiere de nuestra vida, cómo debemos nosotros ver las situaciones que pasan en nuestra vida, inclusive saber interpretar lo que pasa en la vida de otras personas. Por eso es que es importante. El contenido es un cántico, bueno, sabemos que todos los salmos son cantos, en este caso escrito, como dice el versículo 1 ahí, Salmo de David, fue escrito por el rey David, y su contenido revela cuál es nuestra posición delante de Dios y también de otras personas. Entonces, cuando nos damos cuenta quiénes somos, eso nos debe llevar a tomar decisiones en nuestra forma de pensar, que al final pues se va a ver reflejado también en nuestra forma de actuar. Cambiamos nuestro pensamiento
para cambiar también nuestras acciones. Es como esa voz guía que nos dice cuál es la dirección correcta que nosotros debemos de tener para llegar a un destino deseado, ¿verdad? O al lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. De paso, y de esa misma manera, quiero también recordar un poco lo que es en las Escrituras la sabiduría. Entonces, si usted sigue ahí la diapositiva, la presentación, vas a ver que hay algo que nosotros llamamos inteligencia, ¿verdad? ¿Qué es la inteligencia? Bueno, básicamente la capacidad de adquirir conocimiento, ¿verdad? Todos, pues, no llegamos a tener un conocimiento sin antes aprender, ¿verdad? Tenemos que pasar por una formación en una escuela, en una... ¿Están viendo la pantalla o no? No. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahí lo están viendo ya. Bueno, teníamos la inteligencia, que es la capacidad de adquirir conocimiento, ¿verdad? Que pues todos desde pequeños comenzamos a ser instruidos en la vida y tener, lograr adquirir enseñanza, ¿verdad? Ya sea de la vida, en la parte académica, en nuestra propia situación para saber cómo administrarnos financieramente, etcétera. Inteligencia, ¿verdad? Y también está la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, básicamente es la capacidad de hacer lo correcto en base al conocimiento que vamos adquiriendo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que para poder ser sabios necesitamos también ser inteligentes, ¿verdad? Sin embargo, no todas las personas inteligentes son sabias, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que la sabiduría es aplicada, ¿verdad? No necesariamente porque una persona aprende un montón de teoría, significa que va a actuar correctamente siempre, ¿verdad? Es algo que se debe de aprender. Lo contrario a la inteligencia es algo que se conoce como insensatez. Y la Biblia utiliza palabras bien fuertes para mencionar la insensatez, ¿verdad? O el no aprender. Lamentablemente, os digo lamentable porque es una condición de cada persona. Personas con falta de inteligencia en el mundo hay muy pocas. Todas las personas tienen la capacidad de aprender algo. Algunos más rápido, otros más lento, pero siempre aprenden. Lo que sí es una tristeza que se ve hoy en día en el mundo es que hay personas que aunque tienen la capacidad de aprender, deciden no hacerlo, ¿verdad? Es decir, son personas que se resisten a aprender cosas nuevas, a estudiar, ¿verdad? Y se conforman a como son, ¿verdad? Y pues eso tiene consecuencias en su vida. La Biblia utiliza palabras bien fuertes en, la, en los idiomas originales con que fueron escritos. Y ahí podemos ver, bueno, algunas veces se menciona como simpleza, otras veces se menciona como falta de entendimiento, estupidez, bobería, tonterías, fatuidad, ¿verdad? Son palabras que en los idiomas originales de la Biblia se mencionan. Son bien fuertes para hablar de una persona que es un insensato, es decirle básicamente que es un bobo, ¿verdad? Que no ha entendido. Y la palabra del Señor utiliza, hay varios pasajes en donde encontramos esto. Por ejemplo, si usted recuerda la parábola de las 10 vírgenes, ahí se menciona que hay 5 que fueron prudentes, sabias, ¿verdad? Que supieron llenar sus lámparas de aceite, y hubieron otras insensatas. Es decir, les faltó entendimiento, actuaron por tonterías, no cumplieron o no llenaron sus lámparas, no se prepararon para la llegada del esposo. Y ya sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Fueron condenadas muy fuertemente por esta falta de entendimiento, por su simpleza. Lo contrario a la sabiduría es la necedad, ¿verdad? Una persona negligente, que es perezosa, que es vaga, que le da pereza hacer las cosas, aun cuando lo sabe. Eso es lo contrario a la sabiduría. Es indiferente. Son personas que les da lo mismo que les digan la verdad, ¿verdad? O hacer algo o no hacerlo. Son despreocupados. Esas son las personas necias, lo que la Biblia conoce como personas
necias, que no practican la sabiduría, aun cuando tienen la capacidad de hacerlo y todo el conocimiento. Yo no sé si usted conoce personas así, ¿verdad? Que saben lo que es correcto, pero que no lo hacen. Yo creo que todas las personas y muchas veces nosotros mismos somos de esa manera, ¿verdad? Sabiendo lo que es correcto, no lo hacemos, nos comportamos como necios. Entonces, Dios nos ha dejado este salmo, el Salmo 37, para enseñarnos sabiduría. Es decir, aprender conocimiento y saber cómo aplicarlo. Aspectos que Él ya ha avalado, que son su voluntad y que Él quiso revelarnos porque nos garantizan el rumbo correcto que Él quiere para nuestras vidas. Como contexto, bueno, ya les mencioné, fue escrito por el rey David en su vejez, muy posiblemente por lo que leemos en el versículo 25. El versículo 25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ahí David está diciendo, bueno, yo fui joven y ya ahora soy viejo, ¿verdad? Es lo que significa la palabra envejecido, ¿verdad? Es el hebreo saquén, que significa anciano, ya una persona muy mayor. Muy posiblemente el Espíritu Santo iluminó, ¿verdad? Inspiró al rey David a que escribiera esto basado en la experiencia que él tenía en su vida como rey. Él supo tratar con montones de personas por su condición de rey y puede decir que en su vida, a pesar de todas las cosas dificultades o necesidades que tienen las personas, él se llegó a dar cuenta de que ninguna persona que hubiera sido justa había quedado desamparada en su vida, a pesar de las dificultades que pudieran haber. Y además dice que sus hijos, su descendencia, no piden o tienen la necesidad de mendigar alimento, lo que el rey decía, ¿verdad? Entonces, esto lo menciona aquí, ¿verdad? Y él decide escribir esto para postergar ese conocimiento que él tiene con respecto a Dios. Lo cierto del caso es que cuando usted lo comienza a leer el versículo, el capítulo, ¿verdad? Se va a dar cuenta de que siempre se mencionan a estas dos personas, a los que son justos y a los que son injustos, a las personas que hacen las cosas correctamente y a las personas que hacen las cosas de una forma mala, ¿verdad? Y es ahí donde yo quiero que nos detengamos un momento para ver estas diferencias. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? El tema principal del Salmo 37 está ahí en el versículo 1, donde dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Yo no sé si usted alguna vez en su vida ha visto a otras personas que como seres humanos lo hacemos, ¿verdad? Y nos empezamos a comparar con los demás y decimos, pero ¿cómo es posible que yo tratando de glorificar a Dios, tratando de hacer las cosas correctamente, yo veo que a mí no me va como quisiera, ¿verdad? Pero veo a aquella otra persona que no es tan fiel o no es de todo fiel y sin embargo, al parecer le va bien en la vida? ¿Por qué pasan esas cosas? Y entonces empezamos nosotros a caer en el pecado de la envidia, a olvidarnos de que Dios tiene el control de todas las cosas, que nuestra vida está siendo gobernada por Él. Este es el tema principal del Salmo 37, el que pensemos correctamente acerca de nuestra vida, nuestra condición, nuestra posición delante de Dios. Y en el relato, en las cosas que menciona, él daba características para ver cómo es una persona injusta y cómo es una persona justa. Y qué consecuencias tiene el justo y el injusto. Y eso es lo que quiero que analicemos. Usted tiene que tomar hoy una decisión. ¿Qué camino seguir? ¿Quiere usted ser una persona justa? ¿Quiere actuar como Dios quisiera, ¿verdad? En la voluntad de Dios? ¿Caminar como Él quiere? ¿Buscar ser siempre agradable al Señor? ¿O usted quiere vivir en la injusticia? Porque a vista suya usted cree que los injustos tienen mejores condiciones aquí en la tierra. Es una posibilidad. Hay mucha gente en el mundo que dice, no, yo no quiero ser cristiano por X o Y razón, y comienzan a decir montones de cosas, ¿verdad? Es una decisión. Lo cierto del caso es que yo quiero retarlo a usted hoy para que usted tome el rumbo de su vida.
¿Qué quiere ser usted? ¿Una persona injusta o una persona justa? Veamos la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña con respecto a esto? ¿Conoce usted alguna persona injusta? Trate de hacer mente y de pensar, ¿verdad? Un compañero de trabajo, algún vecino, algún familiar, nosotros mismos. ¿Conoce usted alguna persona que sea injusta? ¿Conoce usted alguna persona que sea justa? Yo estoy seguro de que sí. ¿Se ha puesto a pensar en qué grupo está usted? ¿Pertenece usted al grupo de los justos porque hace las cosas correctamente? ¿O pertenece usted al grupo de los injustos? Yo creo que todos en algún momento hemos hecho cosas injustas. Y es que ahí está lo serio de esto. No todas las personas, o no aquella persona que se viste de una manera correcta, con su corbatita, ¿verdad? Que va con su Biblia debajo del brazo todo el tiempo, eso no es sinónimo de una persona justa. La justicia no es una apariencia, es una forma de actuar, no de cómo me ven, sino de cómo yo actúo. Eso es la justicia y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos personas correctas. La persona justa es la que ha entendido que debe ser diferente. Es la persona que sabe que ni aun su propio pensamiento es digno de confianza, porque nosotros mismos nos engañamos. La persona que actúa con justicia es la que logra poner en práctica básicamente lo que es correcto. ¿Y en dónde está lo correcto? Pues sin duda alguna, solo en un lugar, en Dios. Ahí es donde está lo correcto. La norma de justicia verdadera solamente se consigue de Dios. Si de justicia hablamos, en la tierra no vamos a encontrar ni una sola persona que actúe por sí misma de manera justa. ¿Alguno ha visto o recuerda cómo es la imagen o el logo, no sé, o la ilustración que se utiliza para la justicia, que utilizan en los tribunales? ¿Lo han visto? Es más o menos como esta. Aquí tengo yo una imagencita. Es una señora o una figura femenina que se viste como el tiempo antiguo, que tiene en sus manos una balanza y sus ojos vendados. De ahí sale lo que se menciona de que la justicia es ciega. Y esto es básicamente porque en la tierra, en el mundo, no hay nadie que pueda ser completamente justo, porque un juez, que es la persona que se encarga de dar una sentencia, no puede estar en todos los lugares para saber cómo suceden los acontecimientos. Cuando llegan dos personas a un juzgado, él tiene que basar su sentencia en lo que escucha, en el testimonio de otras personas, en lo que le cuentan. Y basado en eso, tomar una decisión. Algunas veces lo hacen bien, otras veces lo hacen mal. La justicia es ciega. Aquí en la tierra no hay forma de que una persona pueda ser completamente justa. Pero hay un Dios en el cielo que Él sí lo puede ver todo, que no se le escapa nada. Y por más oculto que una persona esté y haga sus cosas, Dios se entera de la verdad. Él es el único en el que se puede confiar para aplicar la verdadera justicia. Y Él dejó la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad?, para que nosotros aprendiéramos cuál era su voluntad y caminar de esa forma. En la Biblia hay un versículo, está en Hebreos capítulo 4, versículo 13, que dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las personas, hagan lo que hagan, no escapan de la vista de Dios. De ahí la importancia de aprender la Biblia, porque es aquí donde nosotros vamos a encontrar el conocimiento de lo que es agradable a Dios o de lo que no es agradable para Dios. Cuando pensamos y actuamos según la sabiduría de Dios, entonces estamos haciendo lo que es justo, lo que es correcto. Santiago decía, no en vano, que nosotros debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente personas que oyen o que escuchan la palabra. ¿Por qué? Porque son personas que se engañan a ellos mismos. Una persona que solamente escucha y escucha, pero no hace, es una persona que se engaña a ella misma. Entonces el Señor nos exhorta por medio del libro de Santiago a ser practicantes de la palabra de Dios y no solamente
Leer el Salmo 37 nos debe hacer pensar de qué lado de la justicia de Dios estamos nosotros, del lado justo o del lado injusto. Como les menciono, el tema principal del Salmo 37 es no perder la paciencia viendo la prosperidad o aparente prosperidad de las personas que no conocen a Dios o que no le temen, pero sus días están contados. Y eso es lo que quiero que veamos. Usted tiene que tomar una decisión, ser justo o ser injusto. Usted es libre de tomar la decisión que desee, pero no puede tomar una decisión sin antes saber cuál es la voluntad de Dios. Y esto es lo que quiero que vayamos viendo en este capítulo. Son bastantes versículos, son 40 versículos, pero los vamos a ir viendo en paralelo para que tengamos la idea completa, ¿verdad? Y no nos sintamos también tan perdidos ahí, ¿verdad? Entonces, si usted tiene su Biblia, le voy a pedir que por favor me vaya siguiendo, ¿verdad? Injusto, justo. Identifiquemos, según la vista de Dios, quiénes son las personas injustas, los que hacen mal. Vea lo que dice el versículo 1 y el versículo 7. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. A la vista de Dios, una persona injusta es una persona maligna. ¿Qué es una persona maligna? Es aquella persona que sin importar el contexto o la situación en la que esté, siempre va a hacer cosas malas. También menciona ahí en el versículo 1 que son los que hacen iniquidad, son los transgresores, las personas que han desviado su camino, como decía el pastor en el servicio de la mañana. Personas que no le interesan qué es lo correcto, simplemente actúan en base a sus propios beneficios para buscar el bien solo para ellos. Esas son personas que hacen la iniquidad. Y en el versículo 7 al final dice el hombre que hace maldades. El término original es el que fabrica maldades. Son personas que se sientan a analizar o toman tiempo para planificar las maldades. Esas son las personas injustas que vemos ahí. Además dice el versículo 12, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. ¿Quién es una persona injusta? Es la persona que planifica, organiza situaciones para perjudicar a las personas que hacen lo correcto. Como lo hacen, muy posiblemente basado en mentiras, ¿verdad? Si hay una persona que es correcta, la única forma de planificar en su contra es mintiendo. Es la única forma, ¿verdad? Entonces, las personas injustas son personas mentirosas, son personas que organizan planes que van en contra de las personas que hacen lo correcto. Estos son personas injustas a la vista de Dios. Ve el versículo 14, la primera parte dice, los impíos desenvainan espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso. ¿Cuál es una persona injusta? Preste mucha atención, es la persona que aprovecha la condición del pobre y del necesitado para su propio beneficio. No le interesa si la persona tiene alguna condición en la que está necesitando, si él puede sacar provecho de eso para él, lo va a hacer. Esa es una persona injusta. ¿Conoce usted personas así? Qué triste, ¿verdad? Sí las hay. Aquí la palabra pobre no tiene que ser solamente aplicado a bienes materiales. Hay personas que tienen una pobreza diferente. Por ejemplo, son personas que no han tenido la posibilidad en su vida tal vez de estudiar, ¿verdad? Entonces, en su mente son pobres de pensamiento. No que les falta entendimiento, sino que no tienen tanto aprendizaje. Entonces son vulnerables a personas más conocedoras, principalmente en temas que tienen que ver con propiedades, con situaciones de estas, ¿verdad? Entonces las personas injustas se aprovechan de la ingenuidad, diríamos, de otros para buscar su propio beneficio. Eso es injusticia. A Dios no le agrada. Y por supuesto, las personas que, no importando la necesidad de otra persona, aprovechan la situación o las condiciones para abusar de ellos. Siendo personas que más bien necesitan, no les interesa, sino que más bien
le quitan aún lo poco que podrían tener. Esas son personas injustas. La última parte del versículo 14 y también el versículo 32 dice, para matar a los de recto proceder. Y el versículo 32 dice, acecha el impío al justo y procura matarlo. Estamos hablando de una persona que desea la muerte del justo, callarlo, desacreditarlo, inhabilitarlo, incapacitarlo para que no pueda hablar, tal como si estuviera muerto. Tal vez no es ir y levantar un cuchillo y matarlo, ¿verdad? O darle un disparo a una persona, pero planean todas las cosas para que por lo menos aquella persona justa y correcta quede incapacitada para hacerlo, inhabilitado. Estas son personas injustas. Versículo 21 dice, y el impío toma prestado y no paga. ¿Ve lo que dice ahí, verdad? Solicita prestado y luego no paga. Es decir, ¿cómo se le llama a una persona que pide algo prestado? Bueno, y de hecho que el versículo no dice ni que pide, dice que toma, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a una persona que toma algo y no paga? Sin duda es una persona que roba, un ladrón, ¿verdad? No quiere devolver las cosas. Aquí hay algo bien importante de ver y que nosotros debemos de tener cuidado, ¿verdad? Y es que cualquiera de estas características que hablan de una persona injusta están metidas en el corazón de estas personas. Es decir, cualquier persona que sea una mentirosa, que tenga la costumbre de mentir, es una persona que tiene todo lo necesario para además ser un ladrón, para además ser una persona que incapacite al justo, que haga planes para ofender a una persona justa. Entonces, si usted conoce a alguno, usted tiene que cuidarse de ellos, porque son personas que no temen hacer lo que sea para buscar su propio beneficio. Entonces, recuerde esto. Si encuentra una persona que es mentirosa, sepa que aquella persona también, muy posiblemente, sea un ladrón. Que esa persona sea una persona que fabrica maldades. Cuídese de ellos. Dice el versículo 35, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Otra característica de la persona injusta es que es orgullosa y que disfruta aparentar. ¿eh? Aparentar lo que no es. Y tal vez usted dice, hermano Esteban, pero como una persona orgullosa, y yo sé que el orgullo no es bueno, pero tampoco necesariamente va a ser de una persona injusta. Bueno, es que la persona que tiene el pecado del orgullo no le va a importar hacer lo que sea con tal de mantener su apariencia, sin importar lo que sea. Ustedes han visto noticias, se han dado cuenta de que se menciona de que personas simplemente porque alguien lo ofendió fue y mató a otra persona. ¿Por qué? Por una ofensa. Su orgullo se sintió afectado, fue y lo mató. En la Biblia también tenemos casos similares, como el caso de Caín y Abel. ¿Lo recuerdan? Caín se llenó de orgullo, ¿eh? Vio con malos ojos a su hermano y lo mató. Esto pasa, es el problema del orgullo. Entonces, cualquier persona que sea mentirosa, muy posiblemente también va a ser orgullosa. Cualquier persona que sea ladrón, muy posiblemente también va a ser un orgulloso. Una persona que le guste perjudicar a las personas que hacen lo correcto, lo hacen ¿por qué? Porque de alguna manera hay orgullo en su corazón. Quieren tener más que los demás, cosas similares. Ese es el pensamiento que tiene Dios de las personas injustas. Esas son la forma en cómo Dios clasifica o identifica a una persona injusta. ¿Qué dice Dios entonces de los justos? ¿Cómo hacemos para conocer a una persona justa? Vea cómo lo ve el Señor. Primero en el versículo 1, nos devolvemos un poquito, y dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Cómo ve usted a una persona justa ahí? Bueno, primero, es una persona paciente y es una persona que no envidia, es decir, que está satisfecho, que se siente complacido. Es una persona justa. ¿Qué es una persona paciente? Paciente no es la persona que se sienta simplemente a esperar que algo suceda sin hacer nada. Eso no es paciente.
Paciente es una persona que continúa trabajando a pesar de la adversidad que hay a su alrededor. Es una persona que aunque el tiempo no pinte bien, como decimos, no por eso se detiene, sino que sigue trabajando fielmente, con paciencia, cumpliendo su trabajo. Es una persona paciente, sigue trabajando. David decía, no sea impaciente a causa de los malignos, es decir, no se detenga de hacer las cosas correctamente por la apariencia de otras personas que hacen las cosas mal. Sé paciente, sigue adelante, sé complacido. Es una persona justa, una persona satisfecha. El versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Cómo es a la vista de Dios una persona justa? Bueno, es una persona que confía en el Señor. ¿Qué palabra más grande esta confiar? Si Dios lo permite, la próxima semana vamos a hablar de esa palabra. Confiar, confiar en Jehová. Una persona que confía en el Señor es una persona justa, que se ha dado cuenta de que él, sus propias decisiones podrían estar equivocadas y por eso pone su confianza en Dios y no en él. Pero ¿cómo cuesta encontrar personas así, verdad? Generalmente creemos que solo nosotros tenemos la última palabra y nos olvidamos de que somos imperfectos, que hay error en nuestra vida. Versículo 4, otra característica del justo, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Otra característica de la persona justa es que se entusiasma con todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Conoce personas así? Que cuando preparan su lección para dar a los niños, ahí están entusiasmados, con amor, preparando todas las cosas, posiblemente porque el próximo domingo van a tener que reunirse con niños y ahí están con entusiasmo haciendo las cosas. Aquellos ministros de alabanza que toman sus instrumentos y practican, ¿verdad?, con entusiasmo. ¿Por qué? Porque es para la obra de Dios. El pastor que predica toma su tiempo y comienza a hacerlo, ahí se entusiasma cuando comienza a ver que Dios le habla. ¿Por qué? Porque él desea con todo su corazón ir a enseñar esto a sus hermanos. Se entusiasman con la obra de Dios. ¿Cómo anda su entusiasmo para el servicio del Señor? ¿Puede decir Dios que usted es una persona justa porque tiene entusiasmo? ¿Se deleita en las cosas de Dios? ¿O es de los que dicen, qué pereza, hoy es domingo, hay que ir a la iglesia? ¿Cómo anda su entusiasmo? Interesante, ¿verdad? Aprendamos, pongamos atención, porque el Señor habla de esta manera. ¿Qué más sigue diciendo? Otra característica, versículo 5, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Una característica de una persona justa es que pone a Dios en primer lugar. Pone a Dios en primer lugar en su vida. No hace nada sin antes consultar con Dios. ¿Cómo consulta una persona a Dios? ¿Cómo pone a Dios en primer lugar? Bueno, cualquier cosa que va a hacer, lo filtra primero, lo mide a través de lo que dice la palabra de Dios. Si el Señor dice que algo está malo, aunque aquella persona quiera hacerlo, no lo va a hacer porque sabe que a Dios no le agrada. Eso es poner a Dios en primer lugar. Por supuesto, llevar todas las cosas en oración al Señor, rogarle que nos dé sabiduría, que podamos entender lo que Él quiere que nosotros hagamos, que de alguna manera nos hable para saber cuál es su voluntad. Eso es poner a Dios en primer lugar. Otra característica, versículo 7 y versículo 34, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Y dice el versículo 34, espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Otra característica es que aprende de Dios, practica la fe y espera que Dios actúe. Es una persona que constantemente va a la palabra de Dios para entender más de Dios, para aprender más de Él.
¿Cree usted de que Dios es real, de que Dios existe? El único lugar en donde usted puede aprender cómo es Él es en la Biblia. No va a encontrar otro lugar. Y esto lo menciono porque por ahí andan muchas personas que dicen creer en Dios, pero que dicen también no creer en la Biblia. Ellos dicen, yo creo en Dios, pero la Biblia no es el único libro. Pues yo le reto a que usted me enseñe cuál otro libro habla la verdad de Dios. No hay otro libro. Habrán muchos que lo intentan, pero solamente hay un libro que tiene las características de este, en trascendencia, en cuidado. Es un libro que ha permanecido por miles de años, que ha sido escrito por diferentes hombres utilizados por Dios, que no se contradice en ninguna parte. Es un libro que habla la verdad, comprobado en la vida de miles de personas que han decidido creer en Él y sus vidas han sido diferentes. Dígame qué otro libro existe en el mundo que cumpla o que haga esto mismo. Solamente la Biblia. Y si usted quiere aprender de Dios, va a tener que ir a la Biblia. ¿Cree en Dios? Perfecto. Dios existe, es real. ¿Quieres aprender de Él? Tienes que ir a la Biblia. No hay otro lugar. Otra característica de una persona justa la encontramos en el versículo 8 y en el versículo 27. Dice la palabra del Señor, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Versículo 27. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Otra característica de la persona justa es que controla su conducta y evita enojarse. ¿Sabía usted que el enojo es una decisión? La persona decide si se enoja o no. Siempre hay un momento clave para poder desistir del enojo. Hay las personas que dicen, no, yo cuando me enojo me transformo y no hay quien me saque de ahí. Eso no es cierto. Y les voy a poner un ejemplo. Imagine usted que ahí está usted en su casa y pasa una discusión, ahí está con su esposa, ¿verdad? Y los dos están peleando por algún tema, algo que no sucede en la vida de nosotros, estoy seguro, ¿verdad? Pero ahí están los dos peleando, ¿verdad? El esposo le dice una cosa, la esposa le contesta y aquello, y en eso suena el teléfono. Y ven en la pantallita, es el pastor de la iglesia. Y contestan, hola hermano, qué bendición, ¿cómo está usted? Como si nada pasara, cuando había un problemón antes de la llamada, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que el enojo se puede controlar. Claro, desafortunadamente somos muchas veces más aparentadores, diría, ¿verdad?, que justos. Y esas son cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Controlar nuestro temperamento, evitar enojarnos. Claro, esto es mera coincidencia, ¿verdad? No pasa en la vida de nosotros, pero bueno, lo decimos, está en la palabra del Señor. Otra de las características de una persona justa la encontramos en el versículo 11. Dice la palabra del Señor, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Otra característica de la persona justa es que es obediente. Una persona que tiene mansedumbre es una persona obediente, una persona dócil. No es una persona que simplemente acata las cosas sin pensar lo que está haciendo, ¿verdad? Por ahí hay un dicho que dicen que no es lo mismo ser manso que ser menso, ¿verdad? Y es cierto, no es lo mismo, ¿verdad? Una persona con mansedumbre es una persona obediente, que escucha la voz de Dios y la obedece. Esa es una persona mansa, una persona que a la vista de Dios es justa. Una característica de la justicia es que es obediente. Versículo 21 y versículo 26, ¿verdad? Qué montón de características. Presta atención, ojalá usted las esté apuntando por ahí, ¿verdad? Para que sepa bien cómo el Señor le gusta que nosotros seamos. Versículo 21 dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Versículo 26, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Una característica también bien clara de una persona justa que camina en la voluntad del Señor es que es misericordioso. Es una persona que da, que comparte. Y aquí quiero hacer una pausa y mencionar una ilustración que escuché recientemente. Se lo escuché al pastor Warner, que
explicaba muy bien lo que era la misericordia, con un ejemplo. Y me llamó mucho la atención porque yo sé que todos tenemos una idea de lo que es misericordia, pero la ilustración que dio fue muy clara, ¿verdad? Y él decía, ¿qué es misericordia? Decía, si yo veo a una persona que tiene necesidad, ¿verdad? Pongamos el ejemplo nuestro. Está el hermano Mario y veo que el hermano Mario tiene necesidad. Entonces yo voy y saco un dinero de mi bolsa, ¿verdad? Y se lo doy al hermano Mario. Se llama eso misericordia. ¿Qué creen? ¿Se llama misericordia? O yo me doy cuenta de que el hermano Darío está pasando una necesidad en su casa y yo voy y le compro un diario y se lo llevo a su casa. ¿Es eso misericordia? Realmente no es misericordia. Eso se llama bondad. Ser bondadoso. Misericordia es si el hermano Darío no controla su temperamento y comienza a decirme un montón de cosas, ¿verdad? Es que usted es un mentiroso, es que usted es un falso, es que usted no hace las cosas bien, es que usted es un ingrato, es que usted no está viviendo su vida cristiana correctamente. Y comienza a decir un montón de cosas. Y yo me levanto, voy y lo abrazo y le digo, hermano Darío, yo estoy aquí para servirle en lo que usted necesite. Esa es una persona misericordiosa. Es lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros, ¿verdad? Sin importar cómo éramos nosotros, cómo nosotros lo maltratamos antes de conocerlo, ¿verdad? Cómo ofendíamos su nombre, cómo hablábamos montones de cosas en contra del cristianismo. Y aún así, sin importar esa condición, Él decidió desde hace mucho tiempo dar su vida por nosotros. Eso es misericordia. Una persona que se da aunque lo ofendan, aunque lo maltraten. Eso es misericordia. Una característica que sin duda cualquier persona que predique el evangelio debe tener, ¿verdad? Porque en el mundo van a encontrar personas que los maltraten verbalmente, físicamente, etcétera, pero la misericordia hace que sigan adelante sin importar lo que pasa. Gran ejemplo, ¿verdad? No es lo mismo bondad que misericordia. Es fácil ser bondadosos, pero es difícil tener misericordia. Sin embargo, es una característica de la persona justa. Es misericordioso y da. Otra característica, versículo 30, dice la palabra del Señor, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Una persona justa es una persona que enseña a otros la palabra de Dios. Todo lo que aprende, lo comparte. Dice la Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 8, que nosotros somos testigos. ¿Qué es un testigo? El que comparte lo que ve. Ese es un testigo, ¿verdad? Y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Testigos. Enseñar a otros la palabra de Dios. ¿Cree usted que esto de identificar a una persona injusta, identificar a una persona justa, es algo digno de compartir con otros? Yo creo que sí, porque puede hacer que otras personas vean sus errores y comenzar a enderezar su camino. Hay consecuencias de todo lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo. Y si de consecuencias hablamos, es importante ver qué dice Dios acerca de eso. Una última característica de las personas que Dios ve como justas está ahí en el versículo 31. Dice, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Una persona justa es una persona que memoriza la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al tener la palabra de Dios en su corazón, en su mente, su camino va a estar correcto, va a evitar el pecado, va a evitar resbalar. Entonces es una persona que memoriza la palabra de Dios. Nosotros no podemos andar todo el día con la Biblia en la mano, ¿verdad? Por supuesto, tenemos la Biblia todos los días y vamos a ella, hacemos nuestros devocionales, nuestros estudios, pero en algún momento de necesidad, ahí cuando usted anda en el supermercado, ahí cuando usted, no sé, va a la feria, etcétera, puede ser que necesite hablar de otra persona. ¿Y cómo lo va a hacer? Únicamente con lo que tiene en su mente, con lo que ha memorizado. En momentos de debilidad, cuando usted está solo, cuando se presentan las tentaciones, ¿qué es lo que lo va a ayudar a salir adelante? La palabra que ha memorizado. Es la única forma.
Es la única forma. ¿Qué más nos dice este salmo? Este salmo nos habla, como les decía, de consecuencias, tanto para la persona injusta como para la persona justa. Ya usted ha visto las características, lo que Dios dice que es una persona injusta y lo que dice que es una persona justa. ¿De qué lado le gustaría estar? ¿Aún sigue creyendo que tal vez la injusticia es una mejor posición por las cosas que tiene, por las cosas que genera, por el bienestar que le puede producir? Ve las consecuencias y después usted me dice si vale la pena o no. Versículo 2. Consecuencias para el injusto. Versículo 2, versículo 10 y versículo 36 dice, porque como hierba serán, ¿qué dice? Pronto cortados. Versículo 10, pues de aquí a poco no existirá el malo. Y versículo 36, pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Una consecuencia de la persona injusta es que su tiempo es corto. Ciertamente puede tener un momento de gran prosperidad material, ¿verdad? Pero su tiempo es corto. Y cuando el tiempo se acaba, todo el dinero que usted pueda tener, todas las posesiones, no sirven de nada. Siempre recuerdo algo que quedó muy grabado en mi mente acerca de una persona que fue a entrevistar a personas desahuciadas, personas que ya estaban en un hospital, donde ya no tenían forma de cómo ser curadas, que estaban simplemente esperando la muerte. Y este hombre les preguntaba y les decía, si usted pudiera pedir algo en este momento, ¿qué es lo que más le gustaría tener? Y la mayoría decía, tiempo, tiempo. Por eso es que yo digo que lo más valioso que existe en el mundo es el tiempo. No es el dinero, no es la casa, no es un carro. No soy ni siquiera yo, es el tiempo. Es lo más valioso. Y para las personas injustas, una consecuencia de su injusticia es que su tiempo es corto. Versículo 9, versículo 17, versículo 22, 34 y 38. Vea lo que dice la palabra del Señor. Versículo 9. Otra consecuencia. Porque los malignos serán, ¿qué dice? Destruidos. Versículo 17. Porque los brazos de los impíos serán quebrados. Sus planes también son destruidos. Versículo 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Versículo 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Versículo 38. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Una consecuencia de la persona injusta es que será destruida. ¿Sigue pensando que la injusticia es mejor? Yo creo que no, ¿verdad? Ser destruido por Dios no es cosa fácil de llevar. No es cosa fácil. Versículo 13, vea qué interesante este. Dice, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Es otra consecuencia de la persona injusta. Es objeto de burla de parte de Dios. ¿Verdad? Es interesante porque cuando una persona se equivoca y hay una persona que de alguna forma se burla, ¿verdad? Hoy en día se le llama bullying, ¿verdad? El famoso bullying, ¿verdad? Que no es correcto, ¿verdad? Pero aquí nosotros vemos una característica o una consecuencia de las personas. Recuerde quién es la persona injusta. La persona injusta es aquella que desea lo malo, que vive para ofender a la persona correcta, que está buscando lo que sea para su beneficio propio, sin pensar en los demás. Esa es la persona injusta. ¿Y qué dice el versículo 13? Que el Señor se ríe de ellos. ¿Por qué? Porque ve que su castigo está próximo. Dios es justo. Dios es justo. Preste atención a estas cosas. Otra consecuencia, versículo 15, dice, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Una consecuencia de la injusticia es que las personas injustas reciben precisamente
lo mismo que desean para otros. Son mentirosos, no falta quien les mienta a ellos. Son personas que ofenden a otros, pues ellos mismos también son objeto de ofensas. Son personas que le roban a otros, pues ellos mismos son presa de otras personas que les roban a ellos. Lo mismo que ellos hacen para otros, lo reciben. Es parte de las consecuencias de ser una persona injusta. Versículo 20, dice la palabra del Señor: mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Lo que está hablando es que tendrán una muerte dolorosa. Eso es, una muerte dolorosa. Dice, serán consumidos, ¿no? Como la grasa de los carneros. Recuerden los sacrificios, ¿verdad? Cuando se habla de ellos, el carnerito es quemado totalmente, o el sacrificio es quemado totalmente. Hay ardor, ¿verdad? Son consumidos. Eso es, una muerte dolorosa, o un fin, un destino doloroso. Eso es de lo que habla, ¿verdad? Consecuencia de la injusticia. Finalmente, versículo 28 y versículo 38, hablando de las consecuencias que tiene una persona injusta, dice la Biblia: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Note que habla de la descendencia de los impíos, va a ser destruida. Y el versículo 38, al final dice: la posteridad de los impíos será extinguida. Otra consecuencia de las personas injustas es que su descendencia, sus hijos, sus nietos, van a sufrir las mismas consecuencias de ellos. Y aquí hay algo bien interesante también de tomar en cuenta. ¿Por qué es que estos niños o estas descendencias van a recibir lo mismo? Porque nosotros como padres estamos enseñando comportamiento y conductas a nuestros hijos. Si nosotros somos personas injustas, ellos van a actuar también con injusticia. ¿Por qué? Porque lo aprendieron de nosotros. Y van a tener las mismas consecuencias nuestras por su propia injusticia, que ha sido aprendida por nuestro ejemplo. Nosotros como padres tenemos que cuidarnos mucho de caminar en la voluntad del Señor, para que nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, no sufran las consecuencias de una vida de injusticia. ¿Sigue pensando que la persona injusta tiene una buena posición? Yo creo que no, ¿verdad? Sin duda que no. Hablemos de las consecuencias para la persona justa. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Menciona este pasaje cosas buenas para las personas justas? Sí lo hace. Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Está hablando de una persona que se alimenta de la palabra de Dios. Es una consecuencia de ser justo, tener la dicha de poder ser instruido, alimentado por la palabra de Dios, ser apacentado de la verdad. Muchas personas desean tener alguien que les diga en su vida, que les dé una guía de cómo caminar. Ellos dicen, es que yo no sé qué hacer. Bueno, aquí está en la Biblia. Aquí nosotros estamos viendo precisamente comportamiento, cómo debe ser una persona justa, cómo debe de actuar. Ahí está. Versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué dice? El Señor te va a conceder las peticiones de su corazón. Dios concede las peticiones del corazón de la persona justa. Son consecuencias. Versículos 5 y 6 dice que Dios va a actuar por la persona justa. El justo espera, confía en Dios y Dios actúa por él. ¿Qué prefiere usted? ¿Hacer las cosas usted a su manera o esperar que Dios con toda su sabiduría, con todo su poder, haga las cosas por usted? Yo creo que es mejor confiar en Dios, ¿no es cierto? Vea versículo 3, versículo 9, versículo 11, versículo 18, 22, 29, 34. Todos estos versículos nos hablan de lo mismo. Dice que la persona justa habitará siempre en la tierra y con gran paz. El versículo 11 lo menciona de una manera muy bonita. Dice, y se recrearán con abundancia de paz.
Lo que está diciendo no es que las personas van a tener una vida eterna aquí en la tierra. Lo que está diciendo es que su posteridad, toda su descendencia, y que en la tierra siempre habrán personas justas. Nunca dejarán de existir las personas justas. El injusto será destruido, pero en el justo siempre habitará la tierra. Siempre habrán personas que se preocupen por hacer la voluntad de Dios. Versículos 17, 24 y 28. Una consecuencia de la persona justa es que Dios cuida de él. Preste atención, Dios cuida de nosotros, de las personas que nos esforzamos por ser agradables a Él, por ser sabios, por actuar como dice la Biblia. Usted no tiene necesidad de cuidarse, Dios lo va a cuidar. Él velará por usted. Por supuesto, nosotros tenemos que ser sabios a la hora de actuar, ¿verdad? Para que Dios actúe por nosotros, que nos cuide, ¿verdad? Como por ejemplo esto que estamos viviendo del coronavirus. Nos sometemos a la autoridad del Ministerio de Salud por el cuidado de sanidad, ¿verdad? Que se ha mencionado. Nos cuidamos y el Señor también hace de su parte para cuidarnos a nosotros, para que no nos enfermemos y si nos enfermamos para poder salir adelante, siempre en su voluntad, siempre en su voluntad. Versículo 19, en dificultades no vamos a tener de qué avergonzarnos. Si usted es una persona que actúa justamente, cuando sea enfrentado por alguna situación, usted va a poder estar tranquilo, no va a sentirse avergonzado, porque si usted camina correctamente, Dios le va a ayudar a salir adelante, siempre. Versículo 19 también y el versículo 25 habla de que aun cuando haya necesidad, en tiempos de escasez, tendremos alimento. Dios se va a preocupar de nuestras necesidades. Él siempre va a velar por nosotros en esto. Versículo 23 dice que el Señor ordena nuestra vida. Algo bien interesante, ¿verdad? Muchas personas dicen, vengan al Señor Jesucristo y todos sus problemas se acaban. Eso es una mentira. Eso no es así. Usted va a tener problemas y si es cristiano, aún posiblemente va a tener problemas más grandes. Pero el Señor ordenará su vida. Conforme pasa el tiempo, ese montón de cosas difíciles, consecuencias de nuestros propios actos, van a llegar a acabarse. ¿Por qué? Porque si comenzamos a caminar correctamente, Dios irá ordenando nuestro camino y nuestra vida llegará a ser más estable. Llegaremos a tener felicidad, ¿verdad? Abundancia de paz, como lo dice el versículo 11. ¿Por qué? Porque Dios ordena nuestras vidas. Versículo 26. Su descendencia es apreciada. Sus hijos, nuestros nietos, las personas de nuestra descendencia van a ser dichosos, las personas van a querer estar con ellos. ¿Por qué? Porque son personas justas. A diferencia del injusto, que su descendencia será destruida, la descendencia del justo es una descendencia apreciada en la tierra. Versículo 31 dice que sus pies no resbalarán, es lo que dice. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Va a ser una persona agradable a Dios. Es una consecuencia de la persona justa, que Dios lo guarda, Dios lo cuida, Dios le enseña su palabra y al atesorarla en su corazón, no practica el pecado. Tiene una vida más santa para Dios. Por lo tanto, es agradable a Dios. Qué bonito saber que cuando nosotros vamos y oramos, como sucedía con el profeta Daniel, Dios deseaba escuchar la voz de Daniel cuando oraba. Desea Dios escuchar nuestra voz cuando oramos porque le somos agradables a Él. Es una consecuencia de la justicia. Versículo 37 dice que al final, dice, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, para la persona justa. No está diciendo que va a vivir eternamente aquí en la tierra. De hecho, ahí dice, tendrá un final dichoso. Su momento de partida va a ser con alegría, sin temor. ¿Por qué? Porque su vida ha sido una vida justa. Puede partir de este mundo sin ningún dolor, sin ningún pesar. Esa es la dicha que tiene una persona justa. Versículos 39 y 40 nos hablan de que Dios lo salva
Y en medio de las dificultades, Él va a ser su protección. Dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Versículo 40, Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Dios los ayuda, Dios los defiende de las personas injustas, consecuencias de la justicia. Vea qué interesante que en el capítulo se mencionan más consecuencias para la persona justa que las consecuencias para el injusto. El injusto es solo destrucción, es solo ruina. Para el justo hay consecuencias buenas, dichosas, de bendición. ¿Cuál va a ser su decisión? Es un reto que debe tener, es un reto que debe tomar. Parece como muy sencillo, pero créame que no lo es. Una persona que ha decidido creerle a Dios y que empieza a caminar sabiamente, puede decir si la Biblia se cumple o no. Miles de personas a través de los años han logrado comprobar que las enseñanzas de Dios son verdaderas y que Él cumple estas verdades en sus vidas. Y aún hoy en día, muchos somos fieles testigos del cambio que el Señor ha realizado en nuestras vidas desde el momento que decidimos creer verdaderamente en Dios y en el Señor Jesucristo. El cristiano genuino no es una persona perfecta, sino más bien un gran pecador que ha encontrado en Dios la ayuda que necesitaba para corregir su camino. Yo no sé cuál es su condición el día de hoy, pero usted y Dios sí la saben. Lo cierto del caso es que sin importar cuál sea esa condición, Dios desea que creas en Él para iniciar con la transformación que tu vida necesita. ¿Crees que tu vida necesita un cambio? A lo mejor te has dado cuenta de que estás viviendo una falsedad. Quieres con todas tus fuerzas que algo diferente suceda. Yo te invito a que abras tu vida al Señor Jesucristo. Él es el camino que debes seguir para llegar a Dios. Ese es el inicio de la comunión con Dios. El apóstol Pablo, hablando a uno de sus discípulos, Timoteo, escribió en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 5, inspirado por el Espíritu Santo, le enseñó que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los seres humanos, entre Dios y los hombres. Y él dijo, Jesucristo, hombre. No hay otro camino para llegar a Dios. Usted quiere ser agradable a Dios, debe empezar por Jesucristo. Él se ofreció voluntariamente para acercarnos a Dios. Vino a la tierra, enseñó la verdad de las Escrituras, ayudó a muchas personas, hizo cosas maravillosas. Posiblemente usted lo ha escuchado, lo ha visto en películas. Sin embargo, las personas no lo aceptaron y lo condenaron a la muerte, lo crucificaron, sin saber que ese había sido el plan de Dios, inclusive para lograr el perdón de los pecados. Pero dice la Biblia que 3 días después de haber sido crucificado, resucitó, dando testimonio a muchas personas de que no había quedado en una tumba. Y hay demasiada evidencia en el mundo, no solamente en la Biblia, que habla al respecto de que Cristo resucitó. Es una realidad. Y esta resurrección garantiza que Él era el enviado de Dios, el prometido desde la antigüedad, que sus enseñanzas son verdad y que Dios cumplirá cada cosa que ha dejado en su palabra escrita. Dios ama tanto a las personas que entregó a Jesucristo para que toda persona que crea en Él pueda tener vida eterna. Yo quiero retarte a que medites en esto. Si decides creerle a Dios, si quieres intentar caminar en la sabiduría que la Biblia enseña, y vivir en carne propia la experiencia de ser un cristiano genuino, de tener todas estas consecuencias buenas de seguir la justicia, abre tu corazón a Cristo. Deja de pensar que Jesucristo, el cristianismo, es una fábula y crea en Él. Acéptalo en tu vida. Arrepiéntete de la vida que has llevado hasta ahora. Ruega a Dios que te perdone por haberle rechazado por tanto tiempo y comienza a trabajar en tu vida, a estudiar la Biblia, a conocer qué es lo que Dios quiere para ti. Yo oraré a Dios para que te guíe en hacer lo correcto y a nosotros como ya creyentes también para que el Señor nos guíe a poner estas cosas en práctica
en nuestra vida y no actuar como personas injustas, aun cuando creemos que estamos en lo correcto. Te motivo para que busques a una persona cristiana y hablen al respecto de estas cosas que hemos hablado hoy. Un cristiano genuino, un cristiano verdadero, que te ayude a seguir adelante. Si no conoces a alguien, puedes comunicarte con la iglesia, con el pastor Ignacio, conmigo, y con mucho gusto podremos aconsejarte. Vamos a orar en este momento para terminar y piense y medite en estas cosas en su corazón. Amado Señor, te damos muchas gracias por el tiempo que nos has permitido el día de hoy de reunirnos y poder hablar acerca de tu palabra. Yo te ruego que por favor tu Espíritu Santo pueda trabajar en el corazón de todas las personas que escucharon este mensaje y que puedan poner en balanza su vida, la justicia, la injusticia, que puedan medir las consecuencias que hasta ahora ha tenido su vida, que ellos puedan tomar una decisión con respecto al camino que deben de seguir. Que tu palabra sea una lámpara que alumbre el camino por el cual deben caminar y que tú los guíes a hacer lo correcto. Que sean personas que tomen en serio la determinación de poder seguirte, que con todo su corazón se involucren a buscar el ser agradables a ti y que tú los guíes. Y si hay personas que no te conocen aún, Señor, que tú seas misericordioso con ellos y que les impartas también de tu gracia. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.